Ahora esperamos. No sabemos cuánto ni qué, pero esperamos. Ninguno sabe nada de mareas, ni de ratas, ni del reservito, ni de Antrax, ni de grandes problemas, ni de grandes pasiones. Los grandes conceptos los reservamos para el futuro. Ya llegarán esos problemas épicos, esas muertes absolutas y esos amores irreductibles que ameriten llamar pasión a lo que hasta ahora sentimos como pinceladas aguachentosas de colores vagos. Llegarán mañana, o el mes que viene, o cuando seamos grandes. Mientras tanto, haciendo tiempo, no tenemos palabras lo suficientemente discretas como para nombrar nuestras pequeñas cotidianas pasioncitas intermitentes, nuestras guerras privadas que no llegan al susurro, entonces no se habla. Pero hacer tiempo se vuelve más y cada vez más incómodo, más oneroso. En cada silencio luminoso entre el tic y el tac empieza a zumbar la sospecha de que el futuro tampoco va a traer esa inspiración determinante que encauce nuestro río en una dirección indudable, porque no hay río, solo agua. Basta concebir esta terrible posibilidad una vez para reconocer la mirada de duda en los demás cada vez que aparece. Nos miramos incómodos en una sala de espera donde no llaman a nadie, compartiendo el tic, el silencio luminoso, el tac, sin hablar de nada importante, sin creer digno de importancia nada de lo que nos pasa por ahora. El coyote suspendido en el vacío. Venía corriendo, apasionado, depredador, era su propio río, límpido y escandaloso, y entonces algo pasa, esa sospecha, y mira para abajo. El abismo no existía hasta que lo vio. Se da cuenta de eso y cae. Contame un poco de los personajes. Los personajes, bueno, está el protagonista, que es Nicolás, que tiene algunas características que se ven más en el contacto con los demás, que no hay una descripción del mismo como tan exhaustiva, pero sí que tiene características particulares. Y los personajes, bueno, hay varios personajes que a mí me parecieron que se hicieron relevantes en el momento del relato. Su jefe, que es el que al principio lo salva, que es el Rasta, que aparece como medio como una figura de sabiduría, pero también una figura de sabiduría que es el dueño de un bar que tiene sus rastas y fisura. Que tiene su fisura también. Como que no le fue guau en la vida. Claro, no le fue y tiene como una sabiduría, y también es cuestionable todo lo que dice, porque no sabes si es verdad o no, podría estar diciendo cualquiera. La madre del Rasta, que es una mujer mayor, que tiene, no sé, esclerosis, no sé, está paralizada, pero que a su vez conserva una mirada bastante optimista, y bueno, tiene una relación con su enfermedad. Los amigos de él, los amigos de Nicolás, del protagonista, que un poco aparecen también como para formar un colectivo. Sí. Y están igual de perdidos. Como sí, es verdad. Bueno, en la escena están literalmente perdidos, Sí. atacados por la marea, porque una vez más, como dije, bueno, falté esa clase de metáfora. Entonces dije, bueno, la juventud está perdida, te voy a poner que jóvenes se pierdan. perdidos. Y bueno, que ahí quedó. Y quedaron ahí. Claro. Y cómo aparecen también a través de los diálogos. Aparece a través de los diálogos, bueno, y la relación con las mujeres, que aparece básicamente con la chica con la que está saliendo. Las mujeres, nos estamos olvidando. Claro. ¿Cómo olvidarlas? Claro, aparece la relación con las mujeres de su edad, digamos, porque hay una feminidad representada por la madre del Rasta, que es una feminidad bastante más asexuada. Y después aparece una sexualización de los vínculos con los varones y una desexualización de los vínculos con las mujeres, de diferentes modos. Hay una que le encanta sexualmente, pero que no tiene ninguna, no tiene sí. una es como una casi respuesta. platónica. Y en la práctica no pasa nada, o pasa muy poquito. Y la otra además tiene una novia, y la novia ocupa un rol que lo desplaza a él del lugar de orgullo masculino. Claro, lo deja como barrado, como que lo castra. Claro, lo deja, lo castra y se come las bolas y patea la. No literalmente. No, eso sería otra novela. Eso sería otra novela. Una bola rota en la tapa. Las bolas rotas. Claro, el escroto perdido. No, bueno, pero aparece ese lugar con respecto a su propia a cómo construye su masculinidad. Y la relación con la chica con la que sale, que para mí fue un problemón escribir. Fue una historia rara. Es rara. Quedó, pero me gustó a mí porque queda muy rara la relación o la forma en la que se relaciona, la forma en la que aparece. Pero también me gustó porque se sale por ahí de lugares comunes, de maneras de mostrar una relación. Sí. Y de maneras de
sí, habla mucho de él, y habla mucho de lo que piensa, de lo que se plantea y lo que se pone en jaque ahí. Yo te digo, acá hay un lugar donde yo, volviendo a leerla, una vez que ya, porque también el proceso de edición, corregí con un nivel de puntillismo tarado, un tarado, me levantaba y decía, y cuando vi, dije, ya está, que se imprima. Y después la leí impresa y dije, che, hay un lugar donde este personaje femenino quedó vacío. Sí, quedó raro. Aparece como para hacer un frontón pero de cuestiones pero es que eso, generales. me parece que aparece solo para... Y Sí. por ahí también era así la relación, o sea, como escudo, eso claro, me hace pensar. Digamos como eso, por ahí está también bueno era... eso. Sí, me voy a escudar Por ahí en también eso, era eso, porque me parece re factible que alguien tenga una relación solo para Me gusta. frontón, para verse a sí mismo de alguna manera. Bueno, te agradezco mucho De por nada. esta excusa. Eso vale oro para mí. Para mí lo voy a decir para siempre. Ahí va, ya te quedó Sí. para la próxima entrevista. Me estaba escudando la subjetividad del personaje, cómo el mundo, pero no me gusta Hay más relaciones esto. que son así. Sí, hay relaciones que son así. Yo sabía eso cuando lo escribí. Juan, contame qué proyectos estás teniendo, qué es lo que sigue. Ya está Desvío, lo vamos a leer, súper interesante, nos cautivaste. Qué bien. ¿Y qué viene? Ahora estoy haciendo un poemario que se va a editar por la editorial Punto Muerto. Y bueno, lo mandé hoy a la mañana a la selección. Está fresquito. Así que va a estar, que seguramente este año salga y si no, a principios del año que viene. Bueno, Pero va a ser ahí una recopilación de poesía, algo de poesía oral, pero muy poquito, porque es oral y poner un Y libro es bueno, un no poco tiene muy- tanta gracia. Claro. Pero bueno, un poquito va a estar igual y bueno, así Y también los temas, estamos todos tristes, el amor, el desamor, el humor, ¿por qué no? Una ¿Por qué bolsa sí? escrotal rota, hay bolsas escrotales rotas Mira, en la poesía, ¿por qué muy no? bien. ¿Por qué no ponerlo? Claro, es parte de la vida. Bueno, Juan, te agradezco mucho, la Muchas verdad. gracias a Ha vos. sido un placer que nos recibas acá y ha sido un placer leer tu Por novela. favor, muchas gracias a toda la gente que está aquí detrás. todas las que todos multitudes pueden que no ven. imaginar. Y seguimos con el programa. Si quieren conseguir a la novela Desvío, pueden comunicarse con Milena Cacerola a su Facebook o también pueden buscar Desvío en Facebook, que seguramente Juan les va a acercar alguna copia. Para seguir con el programa, todavía nos quedan las lecturas críticas. Va a estar Federico Moinar leyéndonos y contándonos acerca de historia del siglo XX. Y después la poeta Natalia Liederman nos va a estar leyendo un poco de su trabajo. Como siempre también vamos a tener al final del programa la agenda y demás cosas, así que sigan viéndonos. El libro que quiero presentarles o del que quiero hablarles es Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm fue un historiador marxista de origen británico que falleció hace muy poco tiempo, en el 2012. Historia del siglo XX fue publicado en Gran Bretaña en 1994 y cuyo título original fue The Age of Extremes, que vendría a ser como, algo así como la edad de los extremos o la era de los extremos. En el libro, Hobsbawm acuña por primera vez el término el corto siglo XX, el periodo del siglo XX que inicia en 1914 con el comienzo de la Primera Guerra Mundial y finaliza en la década del 90, principios de la década del 90, con lo que él llamaba la caída del socialismo real, que es la caída del bloque soviético. El origen de ese término, después fue utilizado por otros historiadores, tuvo su contraparte con otro término de Hobsbawm, que es sobre la duración del siglo XIX, que es el largo siglo XIX, que es lo que él considera el siglo XIX, el periodo que va desde 1789, la Revolución Francesa, hasta 1914, que es el inicio de la Primera Guerra Mundial. En el libro, Hobsbawm comenta sobre los desastrosos fracasos del socialismo de Estado, del capitalismo y de los distintos nacionalismos. También tiene una visión muy particular sobre el avance de las artes y sobre los cambios en las sociedades, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y particularmente en las sociedades occidentales.
sobre eso les voy a leer un fragmento del libro, del capítulo La Revolución Social, que es el periodo que va entre 1945 y 1990, y se refiere a la primera parte de este periodo, que es el periodo de posguerra, en las llamadas décadas doradas, y habla sobre los cambios en la conciencia de la clase obrera. Abro comillas. La combinación del periodo de máxima expansión del siglo, del pleno empleo y de una sociedad de consumo auténticamente de masas transformó por completo la vida de la gente de clase obrera de los países desarrollados y siguió transformándola, gracias al abaratamiento de la tecnología y a la lógica del mercado. La televisión hizo innecesario ir al campo de fútbol, del mismo modo que la televisión y el video han hecho innecesario ir al cine, o el teléfono ir a cotillear con las amigas en la plaza o en el mercado. El pleno empleo y una sociedad de consumo dirigida a un mercado auténticamente de masas colocó a la mayoría de la clase obrera de los antiguos países desarrollados, por lo menos durante una parte de sus vidas, muy por encima del nivel en el que sus padres o ellos mismos habían vivido, en el que el dinero se gastaba sobre todo para cubrir las necesidades básicas. Así pues, los trabajadores cualificados y respetables se convirtieron, acaso por primera vez, en partidarios potenciales de la derecha política. Bueno, como ven, es un libro que, según mi opinión, tiene una gran vigencia y lo recomiendo porque tiene una perspectiva totalizadora de lo que es el siglo XX. Hobsbawm tiene una mirada muy amplia, no se detiene solo en los acontecimientos políticos y en la evolución económica, sino también se refiere a los avances de la ciencia, la tecnología y los cambios sociales que estos producen. Y bueno, no solo recomiendo este libro de Hobsbawm, sino todas sus obras, ya que es como una gran biblioteca así de la historia muy apasionante, que es de la historia universal contemporánea. Así que, para que disfruten Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm. No tengo indicios suficientes para creer que mis padres hayan hecho el amor. Mi presencia y la de mi hermano no me parecen pruebas obvias. Podría tratarse de un truco de magia, un artificio. Los vi algunas veces, contadas, darse un beso breve, higiénico. Eso no me lleva a pensar que pasen otras cosas. Intenté imaginarlos, pero es ridículo. Hay partes que no encajan. Cuando mi amiga me cuenta el día terrible, dice, en que encontró a sus padres haciendo el amor, yo pienso que todos los días de mi vida son días en que no encuentro a mis padres haciendo el amor. Siento entonces un frío leve, un hilo que se tensa entre mi boca y mi sexo, la urgencia de concebir 1000 hijos y de paso tener la certidumbre de que no los concebí mágicamente. El martes 6 de septiembre, Marta Godio nos transmitió su pasión por el poeta, escritor y músico Carlos Curaiem en la charla titulada Curaiem, Poesía, Tango y Canción Libertaria, en la Biblioteca Popular José Ingenieros. Quienes se acerquen a la obra van a encontrar en los perfiles un resumen de la investigación que yo vengo realizando desde hace aproximadamente 6 años, donde se sintetizan y se incluyen comentarios de sus contemporáneos más próximos, relatos, cartas, testimonios, entrevistas directas, entrevistas personales, y a partir de allí comienza la presentación de los distintos libros que componen la obra, además de otros conjuntos de poemas que actúan como separatas. El primero de los libros es El canto del gallo rojo, es un conjunto de poemas escritos desde la mirada de la infancia hacia el barrio.
El segundo de los libros es una selección de poemas que fueron escritos los días 2, 3 y 4 de abril de 1982, que originalmente se editaron con el título Presagios de Guerra, 2 de abril de 1982. De este libro se hizo una selección de poemas que hablan justamente de esos días previos a la Guerra de Malvinas. Uno se encuentra con esa mirada crítica de un poeta que se involucra y se compromete con una realidad social, histórica. El tercero de los libros que integra es De Laudes y Mistoles. Es un conjunto de poemas que son más bien autobiográficos y donde aparecen las raíces árabes, y nos habla también de un tiempo, de una historia, de un momento histórico de nuestro país. La vida devaluada es el último de los libros que escribe Carlos Curayen. Es una serie de poemas escritos en prosa y que han también calificado como una novela, una pequeña novela. Otro de los libros que forman parte de este volumen es esta Fundación de la Vereda, y este libro tiene la característica de que son poemas dedicados a los árboles, pero donde cada árbol también es una persona, donde cada árbol es un hombre, y uno en esas metáforas se encuentra. Llegamos al final de otro capítulo de Letras al Margen. Recuerden que pueden sintonizarnos en www.antenanegratv.com.ar. Todavía seguimos luchando por recuperar nuestra señal de aire, así que seguimos saliendo por streaming por el momento. Y recuerden que si quieren colaborar con algo, con alguna lectura, leer algún poema, hacer una crítica de un libro, o si tienen alguna sugerencia para el programa, nos pueden contactar en el Facebook de Letras al Margen, y los esperamos, como siempre, de mil amores por más literatura under.